Bien, buenas. Vamos a ver un nuevo capítulo que se denomina estructura cromosómica. Bien, el cromosoma no es otra cosa que una estructura nucleoproteica. Estas proteínas, ¿no?, que envuelven a la molécula de ADN hacen que ésta se compacte. En verdad lo que tenemos en el cromosoma es el ADN compactado que no tiene actividad de replicación y transcripción y menos traducción, ¿no? Gracias a estas proteínas que son denominadas proteínas histonas y no histónicas es que nosotros llegamos a obtener un cromosoma metafásico. En humanos tenemos 46 cromosomas, de los cuales 22 son pares autosómicos, ¿no? O sea, 44 en total, que son idénticos en tamaño, forma y que también portan los mismos genes. Y tenemos un par sexual que pueden ser, ¿no?, el cromosoma X y el cromosoma Y, que son de diferente forma y tamaño. Cada cromosoma contiene más o menos entre 48 y 240 millones de nucleótidos. Recordemos que el ADN tiene 3 por 10 a la 9 nucleótidos. Si nosotros sacamos el ADN de una célula y la colocamos en forma lineal, esta más o menos va a medir 1,80 m de longitud. ¿No? Entonces, dentro de los cromosomas, nosotros tenemos el ADN con los genes, ¿no? Estos van a ser repartidos, porque la idea es que los cromosomas, al condensarse, cada cromosoma homólogo que está duplicado o replicado en su información, ¿no?, va a transmitir cada molécula de ADN con los genes a cada célula hija producto de la división celular, sea la mitosis o sea la meiosis, ¿ya? Realmente son vehículos de herencia estos cromosomas, ¿no? Bien, si nosotros vemos, el ADN realmente se compacta unas 10.000 veces, ¿no? Tenemos la cromatina con 2 nanómetros, luego se va enrollando sobre estructuras proteicas llamadas nucleosomas. Estas se siguen plegando, forman el dominio, luego el solenoide, la cromátida y finalmente la estructura del cromosoma, ¿no?, que es realmente el ADN súper enrollado. Ahí tenemos, por ejemplo, esto que ustedes ven de color azul, el ADN que está siendo compactado en esta estructura conocida como nucleosoma, ¿no? Este ADN ya los genes ahí no transcriben, están inactivados, forman esta especie de cuenta de collar o de rosario, ¿no? Y vemos una fotografía. Si queremos un típico cromosoma metafásico, ahí lo tenemos, ¿no? Esta es una fotografía tridimensional donde ustedes van a ver una cromátida de acá, un brazo y otro cromátida de este lado. Esto es porque el material genético ya ha sido previamente replicado durante la fase S del ciclo celular. Entonces el material ya llega replicado y lo que sucede solamente es la condensación de este material genético, ¿no? En esta animación veremos lo extraordinarias que resultan las maneras en las que el DNA se empaqueta densamente de modo que pueda caber en el núcleo de cualquier célula. El proceso comienza con el ensamblaje del nucleosoma, que se forma cuando 8 subunidades de proteínas histónicas se unen a la molécula de DNA. La estructura resultante, formada por un bucle de DNA unido a las proteínas histónicas, es el nucleosoma. Numerosos nucleosomas forman una hilera, a modo de rosario, en la que se disponen apilados unos con otros. El resultado final es una fibra de nucleosomas empaquetados conocida como cromatina. Esta fibra, que en este estado presenta un grosor de 30 nanómetros, se enrolla y se condensa con la ayuda de otras proteínas que no se muestran aquí. Este extraordinario plegamiento múltiple permite que 180 centímetros de DNA quepan en el núcleo de cada una de las células de nuestro organismo, un objeto tan pequeño que 100.000 núcleos cabrían en la punta de una aguja. El resultado final es que el DNA está densamente empaquetado en las conocidas estructuras que podemos ver al microscopio, los cromosomas.
Es importante resaltar que los cromosomas no siempre están presentes. Se forman solo cuando las células se dividen. En otros momentos, como podemos ver, el DNA adquiere un menor grado de organización. Bien, todos los cromosomas tienen 4 estructuras muy típicas. Una de ellas es el centrómero, es esa constricción primaria que les mostré en un momento. Está el centrómero. Y ahí la estructura de la cromatina bien, la estructura del cromosoma tiene 4 estructuras que nosotros vamos a poder observar. Una de ellas es el centrómero que les había mencionado, esta zona al centro, que es donde es una especie de constricción que va a servir para que el uso cromosómico durante el proceso de división celular, ¿no? Permita que los cromosomas se separen para cada una de las células hijas, ¿no? Cada una de las cromáticas se va a separar a través del centrómero y pasan esas fibras a través de esta. Luego tenemos los telómeros que están hacia los extremos, son zonas muy ricas en guanina y citosina, altamente repetitivas, pero lo que hacen realmente los centrómeros es darle estabilidad a los cromosomas. Cuando se pierden los telómeros, se produce el acortamiento de los cromosomas, por eso es importante la presencia de este telómero en todas las estructuras de los cromosómicos. El otro son las cromátidas. Tenemos dos brazos, ¿no? Un brazo corto que se le denomina P, que lo vamos a ver más adelante, y un brazo largo que se le denomina Q. Y tenemos algunas regiones especiales conocidas como SAT o satélites. Son pequeñas constricciones ya secundarias presentes en los brazos cortos de algunos cromosomas. En el caso de humanos está en el cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22. ¿No? Ahí tenemos la estructura, el centrómero, ¿no? El centrómero que nos da la división y la longitud de los brazos P y Q, ¿no? Los telómeros que están a los extremos, que ya les dije la estabilidad. Están las cromátidas, que es cada brazo, y hay unas constricciones secundarias, que es el SAT, ¿no? Que nosotros observamos en algunos cromosomas. Bueno, tenemos tipos de cromosomas, como vamos a observar, ¿no? Hay cromosomas acrocéntricos, ¿no? Encontramos en el cromosoma 13, donde el centrómero está muy cerca al extremo. Submetacéntricos, donde el centrómero está desplazado con referencia al centro, el brazo P es más corto, el cromosoma 6 es un ejemplo de ellos. Metacéntricos, en el centrómero está en el medio, tenemos el caso del cromosoma 1, y hay algunos donde no aparece realmente el brazo P, ¿no? Entonces ahí estamos ante un tipo telocéntrico, ¿no? Metacéntrico, el centrómero al centro justo, el brazo P y el brazo Q miden lo mismo. Submetacéntrico, cuando el brazo P es más corto que el Q. Acrocéntrico, cuando el brazo P es mucho más corto que el brazo Q. Y cuando el brazo P ya prácticamente no existe, estamos ante un tipo telocéntrico, ¿no? En sistema de clasificación tenemos 7 grupos, ¿no? El grupo A está el cromosoma 1, 2 y 3, los más grandes. El grupo B, 4 y 5. El grupo C, la gran mayoría de ellos, incluye al cromosoma X. Grupo D, 13 al 15. E, 16 al 18. Y los más pequeños, el grupo F, 19 y 20. Y el grupo G, que está el 21, el 22. Y el cromosoma sexual Y. En cuanto a la forma, ustedes observan, en el grupo A están los más grandes, el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, ¿no? Las formas son diferentes, los tipos, ¿no? El 1 es metacéntrico, el 2 es submetacéntrico. Tenemos acrocéntricos, el 13, el 14 y el 15. El cromosoma sexual X es submetacéntrico, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos. Los cromosomas, que son pequeños, el 19 y el 20, son metacéntricos. Y el cromosoma sexual Y, por ejemplo, es de tipo acrocéntrico. ¿Okay? Bien, una de las cosas que se utiliza, una rama de la biología, es la citogenética, que permite ver la estructura de los cromosomas. La más conocida es el denominado cariotipo, donde nosotros vamos a tener a los cromosomas ordenados desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿no? En orden. Y
nosotros vamos a poder identificar qué par le corresponde a quién. ¿Ok? También tenemos, bueno, cariotipo, como le digo, en posición. También tenemos métodos, ¿no? Los cromosomas, como tienen proteínas, estas bajo un tratamiento químico y su posterior tinción con colorantes, nosotros vamos a poder observar bandas oscuras y bandas claras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros ya lo representamos, esto parece un código de barras. Cada cromosoma tiene su típico código de barras, no solamente para humanos, sino para todas las especies. Y nosotros este bandeo podemos identificar qué par le corresponde a quién, o podemos identificar también si hay alguna anomalía, si es que ha habido una pérdida o duplicidad de material cromosómico, ¿no? Lo podemos observar por la variación del bandeo. ¿Okay? Hay un tipo del bandeo, el más conocido de todos, el bandeo G por la Yenza. Ustedes van a observar acá, por ejemplo, ¿no? Hay dos bandas bien definidas, oscuras y alternadas por bandas blancas, ¿no? Ese es el bandeo G. Pero hay tipos de bandeo, ¿no? Aparte de G, hay el negativo, el G es positivo. El negativo es que todas las bandas que son negras ahora son blancas y viceversa, ¿no? Es el bandeo C. Hay fluorescente con quinacrina, hay el R, ¿no? Hay el bromo de oxiridina, que bueno, por el tema del bromo es mutagénico, ya está un poco en desuso. Pero hay otras, por ejemplo el NOR, que me identifica específicamente esas regiones satelitales, ¿no? Con el colorante nitrato de plata, que se utilizaba mucho en la fotografía, en revelado fotografía. El de ácido fólico ya son más especiales para identificar el cromosoma frágil. Y últimamente pues las técnicas moleculares que combinan el PCR con la citogenética, ¿no? ¿Para qué? Bueno, nosotros, las bandas nos permiten identificar zonas que están muy plegadas. Cuando está muy plegada el ADN, ahí pues hay zonas que no hay ningún tipo de transcripción de ningún gen, ¿no? Y bueno, determina algunas propiedades específicas también este bandeo, ¿no? Por ejemplo, en el bandeo C, ¿no? Las zonas oscuras son zonas ricas en adenina, timina, ahí no hay pocos genes. En cambio, las zonas claras, ¿no? Son zonas donde vamos a encontrar muchos genes, ¿no? El plegamiento es menor con referencia a las bandas oscuras, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no? Acá, esas zonas oscuras hay pocos genes, mientras que las claras me denotan muchos genes en determinados cromosomas, ¿no? Acá tenemos una hembra, hay dos cromosomas XX en el caso de humanos. El bandeo R, que es opuesto al G, es como la versión negativa del bandeo G, ¿no? Acá se tiñen, por ejemplo, los extremos de los cromosomas. También nos permite identificar delecciones o pérdidas o organizaciones, ¿no? Si es que ha habido algún tipo de cambio. Ahí las tenemos, por ejemplo, los extremos son bastante bien teñidos, ¿no? Es típico de este bandeo, ¿no? Bastante notorio. El bandeo Q, que utiliza fluorescencia, quinacrina, ¿no? Acá las bandas Q se ven brillantes y las bandas G se ven oscuras. Un ejemplo de esto es este de acá, ¿no? Donde, bueno, el contraste es bastante notorio y nosotros podemos identificar, ¿no? El tipo de bandeo. Otro bandeo, el bandeo C, que identifica solamente lo que son centrómeros, ¿no? Este bandeo C nos permite identificar los lugares donde están los centrómeros dispuestos de cada cromosoma, ¿no? Eso va a depender del tipo de cromosoma, ¿no? Metacéntricos al centro, submetacéntricos un poco movidos, acrocéntricos ya van hacia los extremos, ¿no? Algunos bandeos especiales, ¿no? Este que utiliza bromo identifica zonas de recombinación de cromatías hermanas, ¿no? Ahí permite analizar procesos de reparación del ADN o identifica daños carcinogenéticos, ¿no? El síndrome de Bloom, que es un tipo de cáncer, se utilizan estas técnicas ya para bandeos especiales, ¿no? Para bandeos especiales. El de NOR identifica esas regiones satelitales, o también conocidas como regiones organizadoras del nucleolo, que solamente lo tiene 5 cromosomas en el caso de humanos, ¿no? Solamente 5 de ellos. Acá lo vamos a poder, el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22.
¿no? Solamente lo tienen esas 5 regiones, ¿no? Esas regiones organizadoras del nucleolo son regiones que solamente transcriben, no traducen, solamente se transcriben ARN ribosómico. Y ese ARN ribosómico se utiliza porque es parte de la estructura de los ribosomas, que van a ser las estructuras que van a finalmente a traducir la información de las moléculas de ARN de los genes. Entonces se necesita en cantidad y bueno, es solamente estas regiones están constantemente produciendo ARN ribosómico, ¿no? Otros, por ejemplo, el sitio frágil. Es muy conocido el sitio frágil porque produce retardo mental ligado al cromosoma X, ¿no? Estos sitios frágiles que se utiliza son zonas sensibles al ácido fólico, al folato. Producen estas especies de muescas, ¿no? En el cromosoma X. Cuando se observa esto, es que, bueno, es un niño, una persona que ha nacido con retardo mental, ¿no? Que está ligado al cromosoma X, ¿no? Bien, otras técnicas útiles es la combinación del famoso FISH, hibridación fluorescente in situ, que es la combinación de PCR. Utilizan sondas o primers meramente específicos para determinadas zonas, que se les utiliza cuando está en el tratamiento, en el proceso de condensación del material genético, y hace que brillen, ¿no? Estos cromosomas específicamente hace que brillen dependiendo de la zona, identifica una área de los cromosomas, ¿no? Entonces, acá tenemos el material, ustedes, ¿no? Típico PCR, ¿no? Esta sonda se hibridiza y finalmente, ¿no? Identifico, ¿no? En el cromosoma la fluorescencia, ¿no? Son muy útiles para poder identificar, por ejemplo, delecciones que son muy pequeñitas, que de repente el bandeo no permite identificar, pero con la fluorescencia y la especificidad de estas ondas me permite identificar alguna anomalía, ¿no? También me permite identificar las zonas alfoides, que son unas secuencias repetidas en el centrómero, que son específicas para cada cromosoma. Puedo ver reorganizaciones cromosómicas, ¿no? O puedo hacer un cariotipado espectral, ¿no? Como por ejemplo puedo observar acá, ¿no? Yo con las ondas puedo identificar estos dos cromosomas, son los homólogos, solamente tienen, ¿no? Estos dos los tienen, no lo tiene nadie más, lo cual facilita el tipo del cariotipado, ¿no? O puedo hacer cositas más sublimes, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que se ha hecho es colorear con diferentes fluorescencia a cada cromosoma, ¿no? Y bueno, pues tenemos un espectro bastante interesante, bonito, en el cual vemos cromosomas coloreados con respecto a otros, ¿no? O bueno, hay algunas aplicaciones, síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21, ¿no? Ahí podemos observar, por ejemplo, ¿no? En otros países se hace el análisis prenatal, ¿no? Si se sospecha que hay síndrome de Down, se saca algunas células, ¿no? Que están en la placenta prácticamente, en el líquido amniótico, ¿no? Se hace un cultivo y se le coloca la sonda. Entonces, una persona que es normal solamente va a tener dos fluorescencias, ¿no? Dos fluorescencias, indicándome que tiene solamente dos cromosomas 21. Si aparece un tercero, entonces estamos ante un síndrome de Down, ¿no? Bien, el material genético antes del proceso, bueno, cuando tenemos simplemente a la célula en sí, en ciclo celular, en fase G0, en el cual están los genes transcribiendo y traduciendo la información. No todos los genes, ya lo habíamos dicho, no todos los genes se transcriben. Algunos genes están totalmente plegados, compactados, ¿no? Y no permiten la traducción. ¿Okay? Pero hay otros que sí, ¿no? Esas zonas son un poco menos compactadas, ¿no? Esa cromatina. Y ahí vamos a tener dos diferencias importantes, ¿no? La eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la que se conoce también como cromatina verdadera,
¿no? Es el ADN que no está condensado en interfaces, se está produciendo mediante toda la síntesis de proteínas y enzimas necesarias para el metabolismo. Se caracteriza también porque su replicación es temprana durante la fase S. Ya saben que la fase S es para la síntesis o replicación del material genético, ¿no? Y acá encontramos en esta eucromatina genes activos, ¿no? Genes que están en proceso de transcripción constantes. En la heterocromatina es todo lo inverso, ¿no? También se lo conoce como cromatina no verdadera, ¿no? Es el ADN condensado. Ahí su replicación es tardía, los genes generalmente son inactivos, ¿no? O hay regiones no codificadoras, mucho intrón. Pero generalmente lo que sucede en esta heterocromatina es que no encontramos genes activos, todos están inactivados, ¿no? Lo podemos observar acá, ¿no? Esas zonas oscuras, ¿no? De la heterocromatina y esas zonas claras, ¿no? Donde realmente hay genes que están en proceso de transcripción, ¿no? Bien, en la eucromatina, ya les mencionamos que son los genes activos, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en un bandeo G? ¿No? O sea, bandas oscuras, estas bandas están porque es en la fase S tardía del ciclo celular, son regiones de alta contenido de ninitimina, ¿no? Posee la mayoría de las secuencias LIGE, secuencias meramente que no transcriben, ¿no? Acá realmente hay pocos genes, ¿no? Pocos genes o ningún gen realmente se ubican en estas zonas, ¿no? Pero en el bandeo R es todo lo contrario, se forman bandas claras, ¿no? Esta es ya la fase S temprana del ciclo celular, son todo lo contrario, son regiones ricas en guanina y citosina, están las famosas secuencias SYN, que son meramente las que poseen muchos genes, ¿no? En esta bandeo R sí podemos identificar nosotros las bandas claras, que son zonas que poseen muchos genes, ¿no? Para hacer identificación de genes específicos. En la heterocromatina vamos a tener, ya dijimos que son genes inactivos, ¿no? O regiones no codificadoras. Vamos a tener dos tipos ahí, heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa, ¿no? La constitutiva se localiza en ambos cromosomas homólogos, ¿no? Generalmente lo vamos a encontrar alrededor de los centrómeros, está en el brazo corto del cromosoma Y, en las regiones satelitares de los cromosomas acocéntricos, ¿no? Esa es parte de esta heterocromatina constitutiva. Son regiones altamente repetitivas, ¿no? Y bueno, al bandeo C y Q se les puede observar. En la facultativa, esta es la cromatina inactiva, acá no hay genes activos, no hay transcripción, ¿no? Durante el desarrollo embrionario, ¿no? Uno de los cromosomas X se inactiva al azar por metilación en las hembras y se mantiene durante la interfase formando los famosos corpúsculos de Barr. Ahí vamos a observar nosotros, ¿no? Que cuando se hace un raspado bucal y luego se tiñe, nosotros vamos a observar unas pequeñas oscurecimiento, ¿no? en las células, en el núcleo. Esos son los famosos corpúsculos de Barr, ¿no? Que también nos permite determinar algunas tipos de anomalías. Bueno, esa es heterocromatina facultativa, ¿no? ¿Cómo estamos en cuanto a normalidades cromosómicas? Bueno, generalmente de 1000 nacimientos, casi 2 personas tienen algún tipo de anomalía cromosómica. Con los años ha ido aumentando, creo que esa estadística se aumentó un poco más. Por ejemplo, efectos multifactoriales significa efectos ambientales muy grandes, es más o menos de 46 a 1000 nacimientos vivos. Algunos efectos cuasigenéticos, 1.2, y otras anomalías ya congénitas que no tienen nada que ver necesariamente con cromosómicos, 26 a 1000. Pero más o menos está así, ¿no? De casi 1000 personas, 2 probablemente tienen algún tipo de anomalía cromosómica. Bien, las anomalías, tenemos dos tipos de grandes anomalías cromosómicas. Una es en el número de cromosomas, ¿no? Donde vamos a encontrar el subtipo que es euploidía. Acá es cuando se produce toda una adición completa de un juego de cromosomas. Por ejemplo, ¿no? En la evolución de especies, N es el número haploide, en el caso de nosotros, ¿no? N es 23, un gameto tiene 23 cromosomas, 2N es 46, 3N 69, ¿no?
y así sucesivamente. Las especies también han evolucionado por el número de cromosomas. Hay especies que no son diploides, sino todos son tetraploides, incluso octaploides. Hay variedades de papa, por ejemplo, que son octaploides, ¿no? Hay organismos que tienen más de 12n número cromosómico. Y hay organismos también haploides, que vamos a ver algunos ejemplos. Los casos más comunes, por ejemplo, en humanos, 3n69 representa prácticamente el 20% de los abortos espontáneos, ¿no? A lo largo de la vida reproductiva de una mujer se producen abortos espontáneos, solamente que no se da cuenta, ¿no? Cuando se produce estos individuos que son de 69 cromosomas, el individuo embrionariamente se desordena, no hay ni cabeza ni cuerpo, es un desorden total que se le conoce con el nombre de mola. Esta mola, ¿no? En el primer trimestre generalmente es abortado, ¿no? Si avanza un poco más, vamos a tener un feto meramente con cabeza grande, lesiones en el corazón, fusión de dedos o lo que llaman sindactilia, ¿no? No sobrevive. No hay ningún individuo, digamos, triploide andando por ahí, ¿no? Humano, ¿no? ¿Por qué se produce? Porque hay fallas durante la meiosis. Eso quiere decir, recuerden ustedes que la meiosis tiene dos fases, una fase ecuacional, perdón, una fase reduccional y una fase ecuacional. Cuando se produce alguna falla en alguna de esas fases, ¿no? Un cromosoma, ¿no? O un juego completo se va hacia el otro y se forma una célula, se forma un gameto diploide, el cual finalmente va a formar un individuo triploide, ¿no? Puede ser un ovocito diploide que debería ser haploide con un espermatozoide haploide, o un ovocito haploide con un espermatozoide diploide, ¿no? Eso me va a formar un juego de 69 cromosomas o una triploidía, ¿no? También tenemos los tetraploides 4n92, más raros. 6% de los abortos espontáneos se deben a eso, ya les dije, se pierden, ¿no? A veces sin darse cuenta, no se saben. El primer trimestre prácticamente mueren todos, hay un desastre, por ejemplo, es un retardo de crecimiento, microcefalia, no desarrolla el encéfalo, tiene una serie de malformaciones múltiples, sobre todo cardíacas, ¿no? Y generalmente se da por fallas en la división celular después de la fertilización, ¿no? El otro subgrupo es cuando se produce la adición o pérdida de uno o algunos cromosomas, ¿no? De un juego completo. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es la triploidía, ¿no? En el cromosoma 21. Los individuos normales tenemos 46 cromosomas, pero un individuo Down tiene en sus células 47 cromosomas debido a que tiene un cromosoma 21 adicional. Esta trisomía, ¿no? Donde hay 3 juegos de copias, se da mayormente en el cromosoma 21. El síndrome de Down es la única trisomía que el individuo sobrevive y llega incluso hasta la adultez. Pero hay otras trisomías, 13 y 18, ¿no? Donde los individuos no sobreviven, nacen muertos o mueren a las pocas semanas, ¿no? Hay trisomía también en los cromosomas sexuales, hay individuos, ¿no? Que tienen 3 cromosomas X y no 2, o tienen 2 cromosomas X y un Y, ¿no? Esos también son tipos de neuploidías, ¿no? Más o menos la tasa está de 680 nacimientos, uno es Down, ¿no? Y ya saben que el tema se recrudece con el envejecimiento, ¿no? Sobre todo la parte femenina, las mujeres que pasan determinada edad, o sea, digamos 30 años, cada año más o menos las estadísticas demuestran de que se incrementa un 5% de tener un individuo Down, ¿no? Cada año que pasa, ¿no? Entonces, la edad va en contra. Y una de las cosas que se ha visto es que durante la división celular, el último cromosoma que pasa es justamente el 21. Y por alguna razón, si no llega, hay un problema en el uso cromosómico, la velocidad de transmisión del cromosoma 21 se queda en una de las células y bueno, tenemos un cromosoma 21 adicional. Las otras trisomías, la del 13 es 1 en 50.000, un poco más raro, ¿no? O el par 18, el 1 en 8.000, ¿no? Es un poco más raro. Ahí tenemos, por ejemplo, una trisomía 21. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Acá abajo ustedes van a observar.
El cariotipo me sirve para eso, ¿no? Puedo ver que este individuo tiene 3 cromosomas 21 y no 2, ¿no? Otras trisomías, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, ¿no? Tenemos individuos que tienen 47 cromosomas debido a que en lugar de tener, estos hombres en lugar de tener XY, tienen un cromosoma X adicional. Y la tasa es bastante alta, hay más Klinefelter de lo que ustedes se imaginan, uno en 1000, ¿no? Luego tenemos el síndrome, bueno, el síndrome de 47XI, lo que le llaman también los supermachos, ¿no? O síndrome de Turner, ¿no? XXX, perdón, no es síndrome de Turner, super hembra, XXX, ¿no? Bien, muchos de ellos están acompañados de algunas anomalías, ¿no? De tipo de desorden psiquiátrico. Les cuento el ejemplo de Klinefelter. ¿Cómo se descubrió este tipo de Klinefelter? Hubo un individuo que lo chaparon, era un asesino en serie que había matado 8 enfermeras, tenía una predisposición por matar a enfermeras y de la forma mucho más cruel. Y bueno, en esa época, estamos hablando de los años 50, se sabía muy poco del tema de los cromosomas y el individuo lo iban a condenar pues a la silla eléctrica, ¿no? En Estados Unidos. El abogado, muy bien informado, hizo las consultas con especialistas en el tema de citogenética y determinó que este individuo era Klinefelter y que tenía problemas de conducta. Tenía conducta violenta, ¿no? Una conducta violenta. Entonces, no era dueño de sus actos. Y al no ser dueño de sus actos, pues no se le condenó a la pena de muerte, sino se le mandó a un psiquiátrico de por vida, ¿no? Bien, las causas pueden ser muchas, ¿no? La mayoría es porque alguno de los cromosomas no se segrega, no se separa durante la división celular, sea en la mitosis, en la meiosis, ¿no? Entonces, eso trae un problema de formarme un gameto que tiene un cromosoma adicionado o le falta un cromosoma, ¿no? Puede ser por tipo no disyunción. Esta no disyunción puede ser durante la primera fase de la división meiótica, que es la fase reduccional, ¿no? O puede ser durante la segunda división meiótica, ¿no? Cualquiera de las dos me produce, ¿no? Una adición o una pérdida de uno de los cromosomas. El otro gran grupo son el de la monosomía. Acá tenemos solamente la presencia de una sola copia de uno de los pares de alguno de los cromosomas homólogos, ¿no? O sean autosómicos o sean sexuales. Se ha perdido, ¿no? Uno de los más conocidos en el tipo sexual es el famoso X0, ¿no? El individuo tiene 45 cromosomas, le falta el cromosoma Y, son individuos hembras con el síndrome de Turner, ¿no? Ahí también tenemos por pérdida, hay una falta de disyunción o segregación, ¿no? Se ha producido estos individuos. Bien, el otro grupo grande ya habíamos visto es en cuanto al número total, ahora es en cuanto a la estructura, ¿no? Y acá tenemos varios tipos, ¿no? Una de ellas es en gran grupo la desequilibrada, que afecta a genes. Tenemos la delección, que es la pérdida de una porción del cromosoma. O tenemos la duplicación, cuando es la adición de una porción de cromosoma. La inversión, ¿no? Que puede ser, que es la ruptura, obviamente, y la inversión unos 180 grados, ¿no? Que puede incluir al centrómero, que se le conoce como pericéntrica, o no incluir al centrómero, que se le conoce como paracéntrica, ¿no? Y hay otros más raros, es cromosoma en anillo, que cuando se produce la pérdida de la cromatina, estos cromosomas se fusionan en los extremos, pero son casos más especiales. Vamos a ver el ejemplo. Tengo un cromosoma patrón, y acá lo he coloreado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa en una delección? Bueno, en una delección, si ustedes observan, no está la porción 2. ¿No? Cuando se produce la pérdida de una porción, estamos ante un tipo de delección. O de repente observamos que hay dos veces el 2, hay una porción adicional, eso es una duplicación. O de repente observamos cambios, miren ustedes, 5, acá debería ser 6, no, el 6 había una rotación de 180 grados,
que no incluye el centrómero se conoce como inversión paracéntrica. O tenemos, ¿no? En lugar de que el 4 debería estar acá y el 5 abajo, había una inversión también de 180 grados, pero ha incluido el centrómero. A esto se le conoce como inversión pericéntrica. El otro cambio se conoce como equilibrada, ¿no? Acá este tipo generalmente produce daños severos en el fenotipo del individuo. Una de ellas es la traslocación, que es que hay un intercambio de porciones de cromosomas, ¿no? Entre cromosomas homólogos o no homólogos, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce intercambio de porciones entre cromosomas homólogos se conoce como traslocación recíproca. Pero también se produce intercambio entre porción de cromosomas que no son homólogos, que son distintos, que son de distintos pares. A ese tipo de traslocación se le conoce también como traslocación robertsoniana, ¿no? Uno de los casos más conocidos, ¿no? Si ustedes observan, usando el mismo patrón del 1 al 8, una traslocación recíproca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una porción, la porción 1, 2 y 3 se ha cambiado con el otro, ¿no? Hay una traslocación entre los mismos pares homólogos. Eso se conoce como traslocación recíproca. Pero cuando un cromosoma pierde y el otro gana una porción de cromosoma, entonces estamos ante una traslocación robertsoniana, ¿no? En el caso de vacunos, que lo vamos a ver en prácticas, hay un ejemplo, ahí les he puesto una foto. Ahí les muestro a ustedes, miren, los vacunos tienen 60 cromosomas. Pero ahí, ¿qué es lo que sucede en esta traslocación? El 1 con el cromosoma 29 se pegan y forman un cromosoma submetacéntrico que pasa desapercibido. Esto fue famoso porque hubo incluso un toro ganador de muchos torneos, ¿no? Que lo usaron como reproductor. Utilizaron el esperma de este individuo para fecundar miles de vacas y tener miles de crías. Y el problema era que esta traslocación robertsoniana 1.29 en vacunos causaba la muerte, aborto, mucho aborto, pérdida. La mayoría de las vacas que se quedaban preñadas de este toro, pues sus crías morían debido a esta traslocación. Entonces, cuando ya se identificó el problema, pues simplemente se eliminó a este vacuno y a todos los vacunos posibles futuros que pudieran tener. Y se hace incluso como análisis en todos los bancos de semen que venden el semen en pajillas para poder inseminar vacas. Se hace el análisis cariotípico para evitar que aparezca esta enfermedad. Ya saben que luego se puede ser masivo. Bien, en humanos, por poner algunos ejemplos, hay cientos de ejemplos en humanos. ¿No? Hay algunos famosos, ¿no? El famoso Cri du Chat, el grito de gato. Estos individuos nacen con una serie de problemas. Grito de gato porque tienen daño en el corazón, también tienen daño en el maxilar, y cuando estos individuos lloran parecen el maullido de un gato, por eso le pusieron así. Es por una elección en el brazo corto del cromosoma 5, ¿no? Cri du Chat. Otros, por ejemplo, el X frágil, ¿no? Que está en el brazo largo del del brazo largo del cromosoma X, ¿no? Esto produce retardo mental en estos individuos, es irreversible totalmente, ¿no? Otros más pequeñitos, por ejemplo, es el famoso las microdelecciones. Una de ellas es una microdelección que produce dos fenotipos diferentes, ¿no? La famosa enfermedad de Prader-Willi, que se da en el cromosoma 15, en el brazo largo. Estos individuos tienen totalmente, ¿no? Un individuo son flacos, totalmente flacos, casi inexpresivos, mientras que los otros son, a pesar de ser la misma microdelección, son individuos obesos, más risueños, están constantemente alegres, riéndose, ¿no? Pero tienen algún tipo de retardo, ¿no? Y el otro es el de el cromosoma Filadelfia, famoso leucemia mieloide, a los individuos que les diagnostican esta traslocación que se da
entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, esta T significa traslocación, ya saben que estos individuos en pocos meses morirán, ¿no? Eso lo saben incluso los que trabajan en el área de citogenética en los hospitales. Tengo un amigo que trabaja en el hospital en el Almenara, y una vez que determinan esto, ya saben que este individuo va a morir en pocos meses, ¿no? Algunos otros síntomas: síndrome de Patot, como les dije, trisomía 13. La única trisomía que sobrevive es la de síndrome de Down del 21. Estos individuos en verdad tienen una serie de daños, ¿no? Ahí miren ustedes, faciales, sobre todo daños cardíacos. Y eso los lleva a la muerte finalmente, ¿no? Otros individuos, síndrome de Edward, famosa mano simiesca. Si ustedes observan, cuando ustedes cierran el puño, su pulgar está contrario al resto de los 4 dedos. Bueno, este tiene, ¿no?, el índice en la misma posición que el pulgar. Le dicen el síndrome también de la mano simiesca, el síndrome de Edward, que es una trisomía del 18. También tienen serie de problemas, una serie de problemas cardíacos, ¿no?, congénitos, que los lleva a la muerte, ¿no? Viven poco tiempo. El otro es el síndrome de Klinefelter, que ya les dije, XXI. Bueno, estos individuos, aparte del tema mental que ya les mencioné, tienen ginecomastia, tienen muy desarrollado las glándulas mamarias con respecto al resto de los varones, tienen caderas anchas, son altos, ¿no? Son individuos altos, ¿no? Es una característica de ellos. Ahí les pongo yo, es una gata. ¿Y cómo sé que es una gata? Pues tiene el color negro, blanco y naranja, ¿no? Estos individuos son el análogo, ¿no?, del síndrome de Klinefelter en humanos. Cuando ustedes vean un gato, el gato tiene los 3 colores, apuesten toda su vida a que estos gatos no son gatos, son gatas en verdad, son hembras. Si ustedes encuentran un gato que tiene los 3 colores, entonces esto es debido a que tiene, ¿no?, tiene una trisomía en los cromosomas sexuales. Para que pueda presentar los 3 colores, un gato macho tiene que tener esta misma trisomía, semejante a lo que tiene Klinefelter, ¿no? Es una curiosidad, pero bueno, se las menciono. El otro es el del supermacho, tiene 2 cromosomas Y, ¿no? El famoso Richard Spitt fue uno de los primeros en ser estudiado con esta anomalía, ¿no? Son individuos que ustedes los ven aparentemente normales, ¿no?, pero tienen algunos tipos de anomalías, digámoslo así, psiquiátricas, ¿no? Entonces, bueno, ya los especialistas saben cuando encuentran este tipo de varones, ¿no? El síndrome de Turner, como ya les había mencionado, es la pérdida de uno de los cromosomas, en este caso el cromosoma Y, ¿no? No hay cromosoma Y, ustedes lo observan, es un X0, ¿no? Estos individuos son generalmente hembras de baja estatura, ¿no? Tienen un típico, el famoso cuello alar. Tienen el cuello bastante, el músculo lo tienen bastante desarrollado. Acterigio, que le llaman también, ¿no? El famoso cuello alar. Pero bueno, tienen una serie de problemas, tienen retardo mental, capacidad reproductiva, no se reproducen, nacen, realmente son estériles, etcétera, ¿no? Ahí le tengo un Cri du Chat muy ligero. Los Cri du Chat generalmente suelen morir, ¿no? Pero hay algunos que también se producen una pequeña dilección en el cromosoma. A ver, uno de los principales, quizás el logro más grande, ha sido en el año 2001 con tener el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, que ha sido secuenciar nucleótido por nucleótido de los 3 por 10 a la 9 nucleótidos que tenía el genoma humano, ¿no? Con eso nos ha permitido, pues, tener el libro, digamos así, de la vida, y poder tener acceso a la información genética y finalmente al tema de enfermedades asociadas al tema de salud, que es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ok? Eso es importante. Ha sido todo un gran avance. Ha sido todo un gran avance de poder tener toda esa información disponible para que nosotros podamos finalmente conocer un poco más, ¿no?, sobre el tema de el proyecto Genoma Humano. ¿Está claro? Bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que está clarísimo, ¿no? Ok, veamos. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos nosotros, ¿no? Toda la información genética que estoy señalando acá, toda la información genética, nucleótido por nucleótido, gen por gen, luego el ADN, que es como un conglomerado de muchos genes, luego su compactación, ¿no? Estos 3 por 10 a la 9 millones de nucleótidos y finalmente la formación de cromosomas, ¿no? Estamos hablando de más o menos 21.000 genes, acá dice 30.000, pero en verdad son 21.000 genes. Y todavía no terminamos, ya tenemos todo esto, pero todavía tenemos que ir descifrando muchas cosas. Eso ha sido parte de lo que está logrando la genética actualmente, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Esto, adenina, guanina, citosina, timina, ya saben que hay una complementariedad establecida por Chargaff, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Mucho de lo que tenemos nosotros todavía no conocemos, ¿no? Tenemos que ir descifrando, tenemos la secuencia, pero eso no significa que conozca cómo está trabajando ese gen. Eso ha sido otro tema, ¿no? Lo interesante es de que todos estos 3 por 10 a la 9 millones de nucleótidos, miren ustedes, casi un 99%, 98% no codifica. El resto sí, pero la mayoría de la información genética no codifica. Y la pregunta es, ¿y por qué tengo tanto ADN que no codifica? ¿Pero de qué me sirve, no? Si lo tengo que replicar, lo tengo que pasar a otra célula, ¿para qué? Me puedo deshacer de eso. Sin embargo, van a ver ustedes que es importante la presencia de ese material genético que no codifica. ¿Ya? Bien, tenemos el tema de las histonas. Estas histonas son estas proteínas que van a permitir compactar el ADN. Miren ustedes acá, ¿no? Este es un cariotipo de varón porque acá hay un cromosoma. ¿Qué cromosomas hay acá, estimados? Parece que sí. El cromosoma XY. XY. Exacto. XY. ¿Ok? Ahí está el cariotipo normal. Es producto de la compactación de este ADN con la ayuda de las histonas. ¿Está claro? El ciclo celular ya lo vimos. Fase G1, fase S, fase S2, donde se produce la mitosis o meiosis es la fase M. ¿Ya? Pero realmente las células que están haciendo metabolismo se quedan en G1. Tanto es así, por ejemplo, que hay células que no se dividen, como el sistema nervioso, que ya de G1 las llaman G0 porque nunca se mueven, nunca se replican, nunca hay división. Por eso que el tejido nervioso no se puede reparar, porque no hay células que la suplanten. Se muere el tejido nervioso, se murió, así de simple. ¿Ok? Bueno, ya las subfases que lo hemos visto en la clase pasada. No vamos a entrar en mucho detalle con eso, ¿no? Luego tenemos en este tema, a ver, déjenme ver. Ahí está. Ahí miren ustedes, el ADN, esto de color celeste, se va compactando con las histonas, se forman estas estructuras llamadas octámeros o nucleosomas, y luego estos a su vez se van a entrelazar entre ellos y se van a ir condensando en diferentes niveles, ¿no? Nucleosoma, solenoide, ¿no? Estas histonas son básicas, lo cual permiten unirse al ADN que es de naturaleza ácida y eso le da una ventaja. ¿Ya? Esto está ya bien comprendido, estudiado, ¿no? Miren ustedes, estas proteínas estructurales van compactando el ADN como una especie de cuentas de collar, como si fuera un rosario. Se forma al inicio estas estructuras llamadas nucleosoma, ¿no? Y ya se sabe incluso cuántas vueltas dan, cuántos nucleótidos dan por cada vuelta, etcétera, etcétera. Recuerden que el ADN se va compactando, o sea que acá ya no hay ni replicación, ni transcripción y menos traducción. El ADN está en una fase de condensación. ¿Ok?
Bien, y acá tenemos, recuerden el material genético, ¿no? Cuando es haploide es porque tienes un juego de los cromosomas. En el caso masculino tienes 23 cromosomas paternos y en el caso femenino, en el ovocito óvulo, tienes 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación se forma una célula diploide con los cromosomas homólogos, o sea, los cromosomas que van en pares. En total 46. ¿Ya? Ahí tenemos otra forma de ver estos tipos de cromosomas, ¿no? Miren ustedes, hay diferentes tipos, ¿no? Hay cromos... Bueno, vamos a ver. Primero, los cromosomas tienen, lo interesante, tienen una estrangulación en la mitad, se llama centrómero. Y estos centrómeros, a partir de esos nacen las cromátidas. Unas pueden ser de brazo, le llaman brazo corto, brazo P, y el otro, el largo brazo Q. Luego también algunos cromosomas, solamente 5 pares, tienen una constricción secundaria y forma esto que se llama satelitar, región satelitar, ¿no? Y los extremos tienen estas zonas llamadas telómeros que protegen al cromosoma que no se vaya a degradar o a cortar. Dependiendo de eso, ¿no? Y dependiendo de la ubicación del centrómero, vamos a tener cromosomas. El más típico es el metacéntrico, donde el brazo largo y el brazo corto miden lo mismo. P y Q miden igual. El centrómero está justo a la mitad. Cuando se acorta el brazo P o el brazo corto, entonces ahí se llama submetacéntrico. Si se acorta más, el cromosoma será una forma acrocéntrica. Y si no hay brazo P, simplemente el cromosoma recibe el nombre de telocéntrico. Esas 4 clasificaciones para diferenciar por estructura, por tamaño a los cromosomas. ¿Ok? Y a ver, ahí tenemos, miren ustedes, ¿no? ¿Cuántos? A ver, hago la pregunta. ¿Cuántos? ¿Qué significará esto? Este es el gen A y este es el gen B. Recuerden que los cromosomas homólogos, uno de papá y uno de mamá, tienen los genes alineados en el mismo lugar. Este gen A tiene su contraparte en gen A. ¿Ya? Eso se llama locus. La ubicación de los cromosomas, perdón, de los genes en los cromosomas se denomina locus. ¿Ok? Y bueno, acá son las variantes. Este es el gen A, pero puede ser, ¿no? A mayúscula, o puede ser en este caso el gen B, puede ser B mayúscula, un B minúsculo, viceversa. Ya recuerden que los genes son los mismos genes, pero no necesariamente son los mismos alelos. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Sí. Ok, cuando son letras iguales se denominan homocigotas y cuando son letras diferentes se denominan heterocigotas. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Sí, Chévere. Bien, hemos visto que se compacta el ADN, perfecto, ¿no? Hay enfermedades que 100% si tienes la mutación la puedes ver, hay otras que solamente es un tema ambiental, por ejemplo si alguien se rompe una pierna puede ser un tema ambiental, no tiene nada que ver con un tema genético, pero hay otras, y ahí están, que están moviéndose entre si el efecto ambiental es más fuerte o si la parte genética lo es. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 tiene mucha connotación de la parte ambiental. Entonces alguien podría tener la mutación, pero no necesariamente padecerla. Así que ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Porque no es solamente genético, sino también un componente ambiental. Ya sabemos que son 46 cromosomas. El análisis se llama la rama que ya se utiliza para estudiar a los cromosomas, se denomina citogenética, que es una técnica que se saca sangre al individuo, se le ponen medios de cultivo, luego se hace un procesamiento, que lo vamos a ver ahora con video, a más detalle, y finalmente obtenemos los cromosomas que los teñimos, porque se pueden teñir con colorantes básicos, como la yensa, y luego lo visualizamos. ¿Está claro para todos, estimados? disculpe, doctor, esa era la metodología para obtener cariotipo a partir de una gota de sangre, ¿ese? Se llama citogenética, correcto. Ah, ya, citogenética, ya. Exacto, Gracias. exacto. Ujú.
Vamos a ver por partes. Vamos por partes. Bien, podemos tener muchas alteraciones. Acá nos vamos a interesar. Hay mutaciones o alteraciones cromosómicas. Ya hemos visto las alteraciones mendelianas en las clases pasadas. Luego, y también incluso un poco la mitocondrial y las multifactoriales que la estamos dejando al final porque ahí son muchos genes. Ahorita estamos con las alteraciones a nivel de cromosomas. Las alteraciones se dividen en dos grandes grupos. Las numéricas, en el cual le puedo sumar o restar uno o pocos cromosomas al conjunto general, por ejemplo 2n más 1. Uno de ellos, por ejemplo, el más conocido es la trisomía del par 21, donde estos individuos no tienen 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tienen? Si hay un 21 más, ¿cuántos cromosomas? 37. 47. 47. O cuando se altera todo el conjunto completo, se llama poliploidías. Ya no es 2n, sino 3n, 4n. Pero cuando se produce alteraciones en la estructura, pues una delección, si pierde una duplicación, si se adiciona, una traslocación, si se le pega un pedazo de otro cromosoma, inversiones, si se da la vuelta el cromosoma, o si forman estructuras anilladas. ¿Ya? Esos son cambios estructurales. Entonces tú puedes tener pues alteraciones numéricas, aneuploidías y poliploidías. Poliploidías puede ser 3n, 4n, triploidías y tetraploidías son las más conocidas. Y las aneuploidías es cuando se suma uno, se resta uno más o pocos cromosomas. Trisomías o monosomías, que lo vamos a ver. No, por ejemplo acá miren, los más conocidos de la trisomía, uno de los más del trisomía 13, el cromosoma 13 no tiene 2, tiene 3. O la trisomía XXX, hay 3 cromosomas X y deberían haber 2. O cuando se produce la pérdida de un cromosoma, por ejemplo en este caso el X, que es conocido también como síndrome Turner, ¿no? Estos individuos no tienen 46 cromosomas, tienen 45. ¿Ya? Puede ser, estas aneuploidías pueden ser con la adición o con la pérdida de uno o más cromosomas. Cuando se produce el aumento de todo el genoma, se pueden llamar pues poliploidías. Las más conocidas son las triploides, acá hay 3 cromosomas por cada par homólogo, o tetraploidías cuando hay 4 cromosomas por cada juego, ¿no? Doctor, Sí. Sí, pregunta. eso es totalmente incompatible. Como totalmente incompatible, no entiendo. A ver si me escuchan. ¿Sí? No sé, estaba alguien preguntando. Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Ahora, las trisomías y las tetraploidías son rarísimas, pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando se forman mosaicos. Miren Cuando nace ya no puede vivir. miren, por ejemplo, esta es una tetraploidía de esas así rarísimas. Este individuo tiene células que son diploides y células que son tetraploides en su organismo. Se llama mosaico. Cuando son mosaicos, los individuos pueden sobrevivir porque tienen juegos diploides. Pero este individuo, este niño cubano, porque es de Cuba, tenía también células tetraploides. ¿Ya? Tenía un mosaicismo que, bueno, le permitía, tenía algunas cuestiones ahí en el ojo, esto, pero se le veía casi como un individuo normal, ¿no? Esas rarezas. Ahí tiene, por ejemplo, la meiosis, ¿no? La meiosis que ya lo hemos visto, eso no vamos a entrar en detalle. Pero en la meiosis puede producirse esto, ¿no? Que en lugar, en la meiosis 1 se puede... una de las células se quedó sin uno de los cromosomas. Y ahí viene el tema. Se va a formar un gameto con un cromosoma adicional y en la meiosis 2 se va a juntar esto y cuando se fecunde con otro gameto normal, ahí viene la suma o la pérdida de un cromosoma. Entonces, los errores mayormente se dan en la meiosis. Puede ser en la meiosis 1, en la meiosis 2, que producen aneuploidías de diferentes tipos. ¿No? Acá tenemos un síndrome de Down, ¿no? Es el más conocido. Miren ustedes, un 10 a 15% de los
defectos genéticos son debidos a estas pérdidas, ¿no? Son debido a estas pérdidas, ¿no? O sea, tenemos ya errores cromosómicos en los seres humanos es de 10 a 15%, ¿no? Y si lo hacemos un poquito más específico, la mayoría son trisomía 21. Miren ustedes, de esos 15%, más de la mitad, o casi la mitad, son de trisomía 21, un 13% de trisomía 18, un 5% de la 13, que son las tres trisomías más conocidas, ¿no? Entre ellas pues estamos bordeando ya los, ¿cuánto? 20, casi el 80%. Y ahí vienen otros ya que son poco menos, 4%, que afectan a los cromosomas sexuales. Síndrome de Turner también es un poquito, 8%, y otros casos ya menores, ¿no? Entonces los errores de tipo aneuploidías o anomalías cromosómicas de este tipo pues afectan bastante, ¿no? Son los que más se reportan. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, miren lo que pasa cuando aumenta la edad, ¿no? Aumenta la edad de la mujer, ¿no? Va aumentando también la probabilidad de que tenga síndrome de Down. 1 en 2000 y puede llegar a tener pues 1 en 10. Entonces la edad femenina determina también la mayor probabilidad de que tener un hijo Down, ¿no? Eso es un típico Down, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Algunas características, los dedos acortados, la inserción baja del esto, son hipotónicos muscularmente, ¿no? En fin, y el retardo mental que ya se conoce, ¿no? Entonces, puedes tener un error, ¿no? Puedes tener un error, la mayoría son de esas trisomías son 95%, pero podría haber mosaicismo también, cromosomas 47Y, 47 con 46, ¿no? Y hay uno muy poco, pero muy raro, pero también se da, que es la translocación del 21, y eso es un 3 o 4%, ¿no? Esta translocación donde, miren ustedes, el cromosoma 14, ¿no? Le falta un pedazo, y el 21, ¿dónde está el 21? A ver, ¿dónde está el 21? Ahí se ve, el 21, ¿no? Se pierde un pedazo y se va acá y se pega. Entonces no se ve una trisomía en sí, pero sí se ve una adición del cromosoma 14, ¿no? El cromosoma 14. Y esto hace pues que se produzca la anomalía. ¿Ya? Son menos probables, pero sí se da. ¿Ya? Hay cromosomas, miren ustedes, por translocación. La translocación también produce ese intercambio, donde puede ser entre los mismos cromosomas homólogos, o lo que llaman translocación recíproca, o puede ser entre cromosomas que no son homólogos. Un cromosoma crece y el otro se acorta, ¿no? Se da. Ahí vemos los casos, esta foto, ¿no? Vamos a poner un poquito más claro. Ahí está, ¿no? 21 y 14, por ejemplo, ¿no? Esa translocación. La trisomía también, como les dije, 13, 18, 21 son los que me... Pero también puede haber trisomías en los cromosomas sexuales, XXX, XXY. ¿Ya? Son más raros. Este es más o menos esto, pero ya últimamente ha aumentado, ¿no? Estas probabilidades. Puedes ver, pues ahí, ahora hay estudios donde en líquido amniótico puedo sacar una célula y hacer un análisis molecular y citogenético y puedo darme cuenta que tiene 3 cromosomas 21. Con eso ya sabes que el individuo va a ser Down, ¿no? Análisis moleculares, ¿no? Se puede ver algunas cuestiones también ahí. Miren ustedes, es de la técnica del FISH, utilizado para la neocentesis. Se puede ver un cariotipado mucho más fino. Saco una célula, ¿no?
amniótica, y luego hago el análisis y puedo ver esos 3 puntos. Tiene 3 cromosomas 21, ¿no? Las anomalías, que ya, bueno, todo el mundo las conoce en literatura, lo puede encontrar, que es lo que produce, ¿no? El tema del síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Edwards es otro, es trisomía del 18, ¿no? Estos individuos nacen, es menos probable, pero nacen con una serie de problemas, sobre todo cardiovasculares, que al final los mata, ¿no? No llegan a la adultez, ¿no? El otro es el síndrome de Patot, el número 13. También nace con una serie de problemas, ¿no? Muchas malformaciones, aparte del retraso mental y todo lo demás. Esas malformaciones, sobre todo a nivel del corazón, es que los acaba matando finalmente, ¿no? ¿No? Bueno, estas otras fotos también. El síndrome de Klinefelter ahí tenemos trisomías en los cromosomas sexuales. Puedes tener un Klinefelter XXY, un síndrome XY, que también dicen supermacho, o superhembras XXX, ¿no? Todos son por un exceso de un cromosoma sexual. El más conocido, Klinefelter, estos individuos alargados con ginecomastias, testes pequeños, ¿no? Algunos problemas de desórdenes mentales también. XXY, ¿no? Tiene, por ejemplo, pues algunas anomalías bien asociadas, un poco de feminización del cuerpo, porque tiene un cromosoma X adicional, ¿no? Este es el síndrome de los supermachos, ¿no? Tienen cierta violencia. Estos individuos se desaperan mucho, son muy violentos. Incluso el primer caso de ser descubierto fue de un asesino que mataba a enfermeras, y el abogado tuvo la perspicacia de ver que había un desorden, lo puso médicamente, y el individuo no lo mandaron a la silla eléctrica, ¿no? Como había en esa época, sino que lo mandaron a un nosocomio porque no era dueño de sus actos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Uno de los más conocidos, XYY. Y síndrome de Turner, la típica mujer de cabello, perdón, de baja estatura, ¿no? Le falta un cromosoma X, ¿no? Le falta el cromosoma X, tiene uno solo, ¿no? Tiene una serie de problemas. Esta es una característica, este cuello alargado, como pueden ver ahí, ¿no? Formación de los dedos, aparte de la estatura, ¿no? Entonces puedes tener errores a diferentes niveles. Ya saben que es a nivel de los eh, de las divisiones meióticas, ¿no? Puede ser un problema en la división 1 o 2, ¿no? Una de las cosas que vas a ver es de que puede haber múltiples cromosomas sexuales, XXX, XXII. Lo que no puede haber es que, o sea, puede haber un solo cromosoma X, los individuos sobreviven, pero lo que no puede haber es que solamente esté el cromosoma Y, o en otras palabras, que no haya cromosoma X. Si no hay cromosoma X, esos individuos como 00, I0, II0 no progresan. Necesitan, la pérdida del cromosoma X le hace que los individuos le hace letal esa anomalía. Eso no existe. ¿Ya? Puede faltar un cromosoma X, pero no pueden faltar todos los cromosomas X. No se da eso, ¿no? Entonces, y otra cosa, basta que haya un cromosoma Y para que el individuo se acerque a un fenotipo varón o masculino. ¿Ya? Y si no hay cromosoma Y, el fenotipo tiende a ser femenino. Hablando de la enfermedad en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el cromosoma Y es el que tiene un gen que se llama el TDF o SRI, que masculiniza. Si no está él, el individuo desde el embrión se feminiza. Así tenga el cromosoma Y, ¿eh? Tiene que estar funcionando el cromosoma. Bueno, las otras cositas como detalles de curiosos es que el cromosoma Y pues se está acortando. Probablemente sucede esto en millones de años, no, ya ni estaremos, pero va desapareciendo,
Y muchos de los genes que están en el cromosoma Y son únicos del cromosoma Y, como el TDF o SRI, y no están en el cromosoma X ni en ningún otro cromosoma. Están ahí. Probablemente ese ejemplo, debido a que produce el tema de masculinización durante el desarrollo embrionario, es que se ha conservado evolutivamente, ¿no? Algunas cuestiones que de repente les puede servir ahí de ciencia ficción, pero son interesantes porque tienen sustento en esto. En esto, miren lo que ha pasado con el cromosoma Y evolutivamente, ha ido acortándose, ¿no? Con respecto al tamaño del cromosoma X. Es una anomalía muy conocida, el sitio frágil, en el cual estos individuos sufren de retardo mental cuando sufren algunas rupturas en el cromosoma X, ¿no? Ya se ha detectado, porque esto es hereditario, este síndrome del X frágil es hereditario, así que, bueno, tiene una serie de problemas, ¿no? Estos individuos, pero ya se puede detectar si tiene o no tiene ese problema en el cromosoma X. Ahí les dejo una película, espero que le esté, XXY, una película de hace años, Argentina, trabaja Ricardo Darín, que es uno de los mejores actores probablemente de Argentina. Es una película argentina, como les digo, y es un problema en un individuo que tiene pues XXY. Recuerden que el tema de las anomalías cromosómicas está, si no te produce la muerte, el tema es que esas familias tienen que tener a ese individuo con esas afectaciones que les afectan obviamente la vida familiar y personal de las personas que tienen esos hijos, y los mismos individuos también tienen una serie de cuidados especiales, ¿no? Con diferencia del resto. Así que ahí está, si no me equivoco, ahí está el video para que ustedes puedan verlo con tranquilidad. Algunos videos adicionales, no dejen de ver, son cortos para poder ahondar un poco más en esto. Bien, buenas. Vamos a ver ahora el tema de cariotipo. Ya habíamos tenido algunos avances en cuanto al cariotipo, que es meramente todos los cromosomas que representan a una especie en un organismo. Sabemos que los cromosomas son estructuras nucleoproteicas que están constituidas por una molécula de ADN envuelta en proteína, y lo cual facilita su tinción. Cuando nosotros obtenemos un cariotipo, nosotros podemos fácilmente poder observar, ¿no? Un cariotipo, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? De repaso. Vamos a empezar, jóvenes, con la definición del ciclo celular. Veamos. Es el proceso que asegura el crecimiento y el desarrollo de toda célula, que culmina con la formación de nuevas células hijas a partir de una célula madre. De todo esto, tengo que hacerte recordar dos palabritas: interfase y división. Se le llama interfase al desarrollo normal de una célula. Se le llama división a la formación de nuevas células hijas a partir de una célula madre. Ojo con eso. Entonces, como la división ocurre dentro de la célula, le digo división celular. Como la interfase ocurre en la célula, le digo interfase celular. Estos dos términos son importantes que aprendas, porque esto lo vamos a recordar en unos momentos. Recuerda, el ciclo celular tiene dos divisiones: interfase y división. Tiene dos etapas, ¿ya? Por no redundar. Interfase celular y división celular. Ahora, ¿por qué es importante que yo aprenda el ciclo celular? Lo que pasa es que es necesario conocer los procesos para podernos explicar por qué se dan los crecimientos excesivos, a los que tú conoces como tumor. Un tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Sería benigno si el tumor crece aisladamente. Sería maligno si el tumor crece de forma ramificada, dañando otros órganos. Como crece con ramificaciones, pareciera que es un cangrejo. De ahí el término cáncer en este tipo de tumores malignos. Entonces, si yo quiero atacar el problema de raíz,
Entonces debo entender los procesos biológicos que ocurren en una célula para que pueda multiplicarse. Y así poder atacarla con algunos fármacos estáticos como la colchicina, por ejemplo. La colchicina detiene la mitosis y así puedo lograr controlar el avance de este cáncer. ¿Me entiendes? Ya está. Ya, rapidito, a ver, continuamos. Ah, mira, ve, etapas del siglo. Ya te dije cuáles eran. A ver, el proceso se realiza en dos etapas, las cuales por razones didácticas las veremos de la siguiente forma. Interfase celular, ¿cuál era el otro? Exactamente, división celular, te lo dije hace un ratito. Bien, resulta que la interfase y la división celular tienen etapas, tienen subdivisiones. Por ejemplo, la interfase celular se divide en etapa G1, conocida como GAP1, etapa S, conocida como síntesis, y etapa G2, conocida como GAP2. La división celular presenta una sola etapa, que se llama etapa M. Resulta que la etapa M se subdivide en dos procesos, cariocinesis y citocinesis. No te confundas. Se le llama cariocinesis cuando la célula divide su núcleo en dos. Se le llama citocinesis cuando la célula se divide en dos. Repito, hay cariocinesis, el núcleo se divide en dos. Citocinesis, la célula se divide en dos. ¿Ya? Y resulta que para nosotros hacer cariocinesis necesito 5 etapas, según se prevé. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Este gráfico nos va a ayudar a entender lo que te acabo de decir. A ver, veamos. Entonces, de forma gráfica, las etapas del siglo se explican acá. Mira cómo en la periferia está la interfase que al terminar continúa con la etapa M, mira, ve. ¿Me entendiste? Ya está. Resulta que la interfase tiene varios eventos dentro de ella. G1, S y G2. Te los dije hace un rato. Vamos a verlos. En la G1 va a haber un incremento del volumen celular, un incremento del volumen citoplasmático. Van a haber formación de nuevas organelas u organoides, síntesis de ARN mensajero y por lo tanto síntesis de proteína. ¿Me entiendes? Ahora, acá te debo dar un dato. Este G1 es un periodo muy variable. Puede durar horas, días, meses e incluso años, dependiendo del tipo de células. Tiene otro nombre. También se le llama periodo pre-replicativo, ya que acá se va a dar la replicación. Como ese está antes, pre-replicativo. Recuerde que puede durar días, horas, meses, años, etc. Bien, continuamos entonces. Ahora tengo a la etapa S. Ahí está. En la etapa S es un periodo donde ocurren fenómenos moleculares más importantes. Por ejemplo, la duplicación de ADN, que tú lo conoces como replicación. Por ejemplo, la síntesis de proteínas histónicas y la duplicación de centriolos. Ya está. Si no entiendes qué quiere decir la palabra histona, no olvides repasar el video de célula eucariota. En la G2 se va a fosforilar la histona H1, lo que ayuda a condensar los filamentos de cromatina. Esto es pregunta de examen. ¿Dónde se fosforila la histona H1? En la G2. No te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Si termina la interfase, continúa con la etapa M. ¿Y recuerdas que la etapa M tenía dos divisiones? Yo te dije. Una era la cariocinesis, que tenía estas etapas, y otra era la citocinesis. Ya está. Veamos qué ocurre en la etapa M. Se divide en citocinesis y en cariocinesis, lo que te acabo de decir, ¿me entiendes? Ya está. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es necesario hacerte recordar lo siguiente. Muchas células empiezan justamente acá, en esta brecha. De la G1 pasan al periodo S. Del periodo S pasan al periodo G2. Del periodo G2 se dividen y las células hijas continúan. Y así por los siglos de los siglos. Amén. Pero algunas células están en la G1 y de acá no pasan a la S, sino al contrario, se escapan del siglo y llegan a un proceso de especialización o de no división.
a esa etapa no se le conoce como G1. A esa etapa ya se le conoce como G sub 0 o etapa de especialización. ¿Me entiendes? Las células que no se dividan, como las neuronas, los miocitos, suelen detenerse antes del inicio de la fase S. Se dice, como te dije hace un momento, G sub 0. Ya está. Me habrás entendido, ¿no? Si no entendiste, repites el video y ya tú lo puedes ver otra vez. Ahora, mucha gente confunde las cosas con mitosis y meiosis. Yo acá te estoy haciendo una comparación, un versus, ¿ya? Entre mitosis y meiosis. Veamos. La mitosis es somática, porque se realiza en células corporales, en cualquier célula de tu cuerpo, menos en las gónadas. La meiosis ocurre en las gónadas, menos en otras células de tu cuerpo. Es decir, la meiosis solo ocurre dentro de tus ovarios, mujercita, o solo dentro de tus testículos, amigo. La mitosis ocurre en ambos, en varón y en mujer, en cualquier célula de tu cuerpo, excepto las gónadas. ¿Me entendiste? Y para ejemplo, acá te he puesto un epitelio cilíndrico. Mira, 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 mira. Epitelio cilíndrico. Piel. Que obviamente hace mitosis. Y gónadas como los testículos. ¿Te das cuenta? Los cuales se utilizan para la fabricación de gametos. Ya está. Continuamos. La mitosis es homotípica. Quiere decir que las células hijas son iguales a la célula madre. Mira, 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 mira. Sin embargo, la meiosis es heterotípica, porque las células hijas adentro son diferentes a la célula madre. Mira cómo las células hijas son espermatogonias. Y mira cómo las células madres, perdón, son espermatogonias. Y mira cómo las células hijas son espermatozoides, son totalmente diferentes. ¿Te das cuenta? Entonces, como son diferentes, ¿qué sucede? Se le llama heterotípica o heterotipia. Sin embargo, acá las células hijas son iguales. Ya está. Por ejemplo, en las mujeres, las células madres son las ovogonias y las células hijas son los ovocitos, que estructural y fisiológicamente son diferentes, por si acaso. Bien, otra característica de ambos. La mitosis es ecuacional, por si acaso. Es decir, las cargas son iguales. En la meiosis es reduccional. Es decir, las cargas se reducen. A ver, mira cómo la madre tiene 2N. Mira cómo las hijas también tienen 2N, igual que mamá. Sin embargo, mira acá cómo la madre tiene 2N. Mira cómo sus hijas tienen NN. No es igual a mamá. La carga se ha reducido, por lo tanto le digo reduccional. Acá la carga se ha mantenido, por lo tanto le digo ecuacional, igualdad. ¿Me entiendes? Ya está. La mitosis tiene hijas diploides o con 46 cromosomas. La meiosis tiene hijas haploides con 23 cromosomas. Por ejemplo, mira cómo las hijas tienen N. Yo a 23 lo voy a igualar a N. Y si digo 2 veces N, eso no es el doble, entonces 46. A partir de ahora tú ya no vas a decir N2N. Todo lo que es N le dirás haploide. Y tú supones, ya sabes, que quiere decir que tiene 23 cromosomas. Si es 2N, tú ya sabes que es diploide. Y supones que son 46 cromosomas. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de la mitosis. Como ya te expliqué, entro ya de lleno con la mitosis. Veamos. ¿Qué es la mitosis? La mitosis tiene bastantes eventos, de los cuales vamos a mencionar acá todos. Arranco con la profase. ¿Qué es la profase? Oye, en la profase se va a dar lo siguiente. Mira cómo la cromatina se condensa. Si no sabes qué es cromatina, repasa célula eucariota. La cromatina se condensa formando, ¿qué? Cromosomas. ¿Qué es cromatina? Es como un hilo desenrollado. ¿Qué es cromosoma? Es el mismo hilo enrollado. ¿Me entiendes? Ya está. La cromatina se ha condensado formando cromosomas. Oye, pero los cromosomas están dentro del núcleo, ¿no? Sí, verdad. Mira, mira, mira. Acá está el núcleo, ¿no? Perfecto. Oye, ¿qué pasa con los centriolos? Ah, mira, los centriolos se están yendo hacia los polos. Uno aquí y otro acá. Para que estén diametralmente opuestos. Acomodándose para la mitosis. ¿Me entendiste?
se empieza a formar el uso acromático. Este uso acromático, estos cordones que van a contactarse con los cromosomas, estos que están acá. Y terminó la profase. Vamos a la prometafase. En la prometafase, el núcleo que estaba acá, la carioteca, esto que está acá, se ha roto, mira, ve. Se ha roto. O sea, se desintegró la carioteca. Y por lo tanto el nucleolo, mire, el nucleolo que estaba acá, acá ya no está. Se ha desintegrado. Entonces, al romperse, los cromosomas quedan en aparente desorden. Mira, mira, mira cómo ha quedado. ¿Ves? En aparente desorden en la mitad de la célula. En la placa ecuatorial, totalmente desordenados. ¿Viste? Ya está. Y el uso acromático ya continúa formándose, ¿me entiendes? Ya está. Mira cómo los centriolos ya están opuestos. ¿Viste? Diametralmente opuestos. Lo que acá estaban haciendo, acá ya se realizó. ¿Me entendiste? Profase, prometafase. Chévere. Continuamos. Ahora continúa la metafase. Acá está el gráfico y veamos qué sucede. Los cromosomas, si te das cuenta, ya están bien condensados, bien compactos. Y fíjese usted que están justo ordenaditos en la zona de la célula media. Mira, mira, en la mitad de la célula. A esa mitad yo la voy a llamar la placa ecuatorial. Mira cómo los cromosomas forman una placa ecuatorial. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque están en la mitad de la célula. Además, si te das cuenta, el uso cromático ya está totalmente formado. Gracias a quien, pregunta de examen, el uso acromático se forma por respuesta a los centriolos o material pericentriolar. ¿Me entendiste? Ya está. Sin embargo, en la anafase, lo que va a ocurrir, mira, 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 compara. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Etapa de separación. Hay una disyunción. Los cromosomas, al ser jalados, se dividen en dos. ¿En dos qué? En dos cromátides. ¿A través de dónde? Del centrómero. Ojo, si no sabes esto, insisto, repase mi video de célula eucariota. Entonces, en la anafase, el uso cromático se contrae. Al contraerse, rompe el cromosoma en dos cromátides, mira, jalándolos para cada polo. Ya está. Eso ocurre en la anafase. Luego de la anafase, ¿qué viene? La telofase. ¿Qué ocurre en la telofase? Ahí está el gráfico. Los cromosomas que ya se habían partido en cromátides y habían sido jalados a los polos, mira, una vez que estaban ubicados en los polos, se descondensan. ¿Recuerda que estaban enrollados? Ahora se desenrollan. Y al desenrollarse, ¿qué pasa? Se va a reintegrar la carioteca. O sea, la carioteca que se había roto en la profase, en la telofase se reintegra. Esto ocurre gracias a, pregunta de examen, al retículo endoplasmático rugoso, por si acaso. Además, el núcleo se reorganiza, se reconstituye, reaparece. Acá te tengo que dar un dato. La telofase es una fase prácticamente antagónica a la profase. Si en la profase el núcleo se desorganiza, en la telofase el núcleo se reorganiza. Si en la profase la carioteca se desintegra, en la telofase se reintegra. Si en la profase la cromatina se condensa, en la telofase las cromátides se descondensan. ¿Me entendiste? Es un proceso antagónico, contrario, opuesto, antónimo, ¿ya? Bien, una vez que ocurre la telofase, prácticamente a la par ocurre un evento, que es la citocinesis, la cual consiste en una formación de un anillo de microfilamentos en la placa ecuatorial, en la zona de la mitad, y se contrae de forma centrípeta, o sea, desde afuera hacia adentro, desde afuera hacia adentro. ¿Me entendiste? Es como si un alumno se ajusta con una correa, se pone una correa, se ajusta, dos alumnos, igualito. ¿Me entiendes? Esa es la citocinesis. Esto ocurre en la célula animal porque ellas tienen una membrana celular y una pared celular bastante suave, no tan rígida. Ya está. Habrás entendido, ¿no? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Ya está. Bien, continuamos. Tú dirás pues que la mitosis, profe, usted dijo que la mitosis se dividió en dos. Sí, yo te dije.
Dijo que era cariocinesis y citocinesis. Sí, yo te dije. Dijo que la cariocinesis se divide en 5. Sí, lo que acabamos de ver. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y el otro era citocinesis acá. Lo que es ciclo celular. A ver. ¿No? ¿No? Realmente se obtiene a partir de muestras de sangre, es lo más utilizado, que se le coloca en un medio de cultivo y este medio de cultivo hace que las células entren en división celular y como si fuera una mitosis continua, lo que hacemos después es cortar esa división celular, ¿no? Quien induce la fitohemaglutinina es un activador de división celular y usamos otro alcaloide que es la colchicina, que es un inhibidor de la formación del uso acrosómico. Recuerden ustedes que cuando se forma el uso acrosómico para jalar los cromosomas de célula a célula, ¿no? Al no haber uso acrosómico, las células simplemente se quedan en fase en metafases. Y es ahí donde nosotros después aplicamos tratamientos para que la célula se hinche y a la hora que nosotros colocamos la célula sobre una lámina, esta se revienta y nosotros podemos, se revienta en verdad la célula y nosotros podemos obtener las metafases. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video simple. Muy buena. En esta práctica lo que vamos a hacer es un cultivo de nuestra sangre periférica. Para ello, previamente vamos a preparar el medio de cultivo, dentro de la cabina, por supuesto. Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico y demás de prácticas anteriores, lo único que vamos a hacer es añadir 90 mililitros de medio de cultivo y le añadiremos 300 mililitros de fitohemaglutinina. Ahí ustedes pueden observar, realmente esto se trabaja en cámaras aisladas, en cámaras esterilizadas con UV, porque los medios de cultivo también son fuente de alimento de bacterias o de hongos, ¿no? Son bastante costosos y se obtienen las muestras, ¿no? Las muestras, unas gotitas nomás de sangre periférica de un organismo, de un animal, un humano, etcétera. Y luego se le pone un medio de cultivo donde tiene fitohemaglutinina, como les dije, que induce el crecimiento celular. Y después le vamos a agregar, después de unos días, porque esto no son pocas horas, generalmente unas 48 horas, se le agrega la fitohemaglutinina para evitar su división celular, ¿eh, jóvenes?
se va agregando los fitoinductores, en verdad, los alcaloides que inducen en la división celular, todo en condiciones estériles, ¿no? Bastante poca sangre, en verdad, ¿no? Bueno, ahora introduciremos en este tubo Falcon 1 mililitro de sangre junto con 2 mililitros y medio de medio cultivo y lo llevaremos a incubar durante 72 horas a 37 grados. Y ya está. Después de unas 72 horas en el caso humano, otras depende de las especies. Por ejemplo, en aves es 48 horas. La temperatura también varía, en aves es 42 grados centígrados, ¿no? En otras especies está alrededor de 37. Eso depende, son condiciones fisiológicas en las cuales nosotros debemos imitar en el laboratorio. Esa colchicina es el inhibidor de la división celular. O sea, las células van a empezar a dividirse, pero al agregarse colchicina y no haber la formación de uso cromosómico, entonces los cromosomas se quedan en metafase e incluso se van engrosando, se van poniendo más anchos, ¿no? Y eso es una ventaja para después poderlos teñir, ¿no? Una vez que ya ha pasado unas 72-96 horas dentro del incubador, debemos sacarlo para echarle 150 microlitros de colchicina y volveremos a dejarlo en el incubador durante una hora. El siguiente paso es sacar nuestras muestras de la incubadora que han estado previamente una hora e introducirlas a la centrífuga durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Ahora, venga.
Vale. Una vez que hemos centrifugado nuestra muestra, vamos a eliminar el sobrenadante y vamos a añadirle solución hipotónica que la hemos hecho con cloruro potásico. ¿Vale? Lo hemos diluido en 0,04 molar y después de quitar el sobrenadante, pues introduciremos 5 mililitros para después lavarlo. Esa solución hipotónica lo que hace es hinchar las células. Y al hincharlas ya están prácticamente como un globo que se va inflando al máximo y ya están a punto de reventar, ¿no? Incómodo esta puta cabina, tío. Ahora incubaremos durante 30 minutos. La muestra previamente incubada la pasaremos a centrifugar a 1500 revoluciones durante 10 minutos. Una vez centrifugado, vamos a proceder a quitar el sobrenadante y echar 5 mililitros de solución fijadora. Y luego volveremos a centrifugar unos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto.
terminado nuestro sobreganante y hemos suspendido el botón celular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un par de gotas con una pipeta y la vamos a poner en un portaobjetos. Tenemos que pipetearlo y vertir las gotas en una distancia considerable. Ahora para que se seque más rápido, usamos el lechero Unse, le damos un par de pasadas a nuestro portaobjetos. La yensa, como les había mencionado, es un colorante que tiñe cromosomas, ¿no? Es un color medio violeta bastante intenso. Una vez que nuestra muestra ya está seca, pasamos a echarle el piensa. Cubriendo toda la superficie donde está la muestra. Y dejamos unos 20 minutos para que se seque. El siguiente paso es eliminar el exceso de tinte. Para ello simplemente giramos un poco el portaobjetos y le aplicamos con agua destilada. Y ahora nos dejamos un rato hasta que se seque. Ustedes observan el cariotipo. Esto no sale así. Esto después que uno le toma una buena foto se ordena, ¿no? Donde vamos a ordenar los cromosomas más grandes, ¿no? Ahí tenemos los tres grupos más grandes. El grupo A, que ya se les mencionó en teoría, por tamaño, ¿no? Vamos de los más grandes a los medianos hasta los más pequeños, ¿no? Y bueno, acá tenemos, este es un macho. Es un varón en este caso porque hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Nosotros los ordenamos por tamaños y por formas, ¿ya? Este es un metacéntrico, el par 2 es submetacéntrico, el par 3 es metacéntrico, ¿no? Lo demás submetacéntrico, y así de esa forma nosotros los ordenamos para poder hacer el análisis, ¿ya? En verdad los cromosomas los obtenemos así, ¿no? Este es un núcleo, por ejemplo, una célula que no ha reventado, ¿no? Acá hay otra. Pero los que logran estallar con los cromosomas, si ustedes los ven un color medio azulino, violáceo, ¿no? Están bien separaditos. En verdad cuando se arroja la gota para que caiga y se expandan los cromosomas, es un tema porque tenemos que esperar que se separen y no se monten, ¿no? De ahí le tomamos nosotros una buena fotografía, ¿no? Bueno, y para realizar un conteo, ¿no? Unas 1000 células es lo ideal, ¿no? Para poder sacar un índice mitótico y encontrar algún tipo de anormalidad, ¿no? Están desordenados. Entonces lo que nosotros debemos hacer en primer lugar antes de realizar cualquier corte, ¿no? Es con un lápiz de preferencia, con un lápiz, ¿no? Ir ubicando los cromosomas. Por ejemplo, acá yo he marcado el cromosoma 1, ¿no? ¿Dónde está su par homólogo? Como estamos trabajando con cerdo, el cerdo tiene 38 cromosomas. Entonces vamos a tratar de ubicar dónde está su par de este cromosoma, no con referencia a lo demás. ¿Ok? Vamos a tratar igualito para los demás cromosomas, el cromosoma 2,
el cromosoma 3, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de ubicar nosotros dónde están realmente estos cromosomas, ¿no? Entonces, bien, una vez que ubiquemos los pares, lo que nosotros vamos a hacer es medir, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer de muchas cosas, de muchas formas, ¿no? Yo, por ejemplo, el cromosoma lo que voy a ubicar por acá, más o menos, trazo yo, está el centrómero, ¿no? Ahí se puede ver, se aprecia, ¿sí? Está el centrómero para ese cromosoma, ¿no? Y luego con una regla, un compás, voy a medir, ¿no? Voy a medir las distancias, más o menos, ¿no? Las distancias que hay entre, ¿no? Las distancias que hay entre, ahí está, ¿no? Entonces más o menos yo voy a suponer acá, ahí está el cromosoma, el brazo corto, ya saben ustedes, este es el centrómero, y acá está el brazo P y acá está el brazo Q, ¿ok? ¿No? Obtengo yo esa información. Lo vamos a poner más derecho para que lo vean. Entonces tengo que ser lo más cuidadoso posible de hacer las mediciones para sacar la distancia entre el brazo P y el brazo Q, que es lo que nos va a servir a nosotros para llenar las tablas, ¿ok? Deben tener grande el que les mostré hace un rato, ¿no? Este es el cariotipo grande que yo les mostré hace un rato. ¿No? Entonces yo tengo los cromosomas, una vez que ya tengo las medidas, ¿no? Procedo, ¿no? A cortar el cromosoma con mucho cuidado, ¿no? Voy a cortar el cromosoma con la numeración, ¿no? Y este cromosoma, ¿no? Ya lo voy a poner un poquito más finito, ¿no? Ahí tengo yo mi cromosoma. Y este cromosoma en una mesa, en una superficie de una mesa, o en una pizarra. Entonces, sobre una pizarra o sobre una superficie, ¿no? Yo voy colocando, ¿no? Mis cromosomas. Recuerden, el brazo corto va hacia arriba, ¿no? Lo coloco. Atrás yo le he puesto cinta scotch, ¿no? Más o menos. Ahí lo trato de ordenar. Lo voy a ir apareando con el otro cromosoma del mismo tamaño. Y eso voy a ir haciendo en orden de tamaño, ¿no? De repente este va en el segundo grupo. Este va un poco más abajo. Bueno, vamos a ponerlo arriba, ¿no? Vamos a poner... Lo pongo ahí, ¿no? De repente otro cromosoma, un poco más pequeño, lo voy ordenando, ¿no? De esa forma, yo voy haciendo mi cariotipo, que es parte de lo que se va a evaluar en esta práctica. Porque cada uno va a tener que mostrar a través de la pantalla lo que está haciendo, ¿no? De lo que está